Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo renaciendo cada día y hoy le vamos a compartir el tema, la oposición a la palabra de Dios, que dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo voy a empezar leyéndole el libro de los Hechos, capítulo 4, de versículos del 18 al 20. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y dice así. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y también 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aquí esta es la historia del apóstol Pablo y Juan, que ellos dos andaban como en todos los lugares predicando y siempre había oposición de los judíos, porque ellos estaban en contra de la palabra de Dios y de Jesús. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que los poderosos de esa zona se juntaron para poner a Pablo y a Juan como presos. Y yo me quiero enfocar aquí que dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La palabra de Dios siempre va a tener oposición, porque al diablo le molesta que la gente conozca la verdad, porque solamente sabiendo la verdad, entonces una persona puede ser libre. Por eso en muchos países, incluyendo en Israel, donde hablar de Jesús y hablar de la Biblia en general es prohibido. El diablo quiere mantenernos ignorantes y siempre busca una manera para oponerse y para contradecir lo que dice Dios en su palabra. Hoy en día también existe mucho teólogo, mucha gente que se cree maestra, pero en realidad crea doctrina falsa para que la gente se pierda. Otra manera también que el diablo utiliza como esa oposición es cuando uno le predica a una persona y la otra persona como que o no quiere entender o hay alguien que no quiere como que esa persona entienda, que viene usada por el diablo. Por ejemplo, también el mismo Pablo una vez le estaba predicando a un hombre y luego se levantó como un adivino, un hombre ahí, para que ese señor que era importante no se convirtiera. El diablo siempre se va a poner a la cosa de Dios. Ese es el objetivo principal del diablo, hacer que Dios como se vea mal y que nosotros como nos apartemos de Dios y hagamos en vez de la voluntad de Dios, nos dejemos como influenciar de nuestro deseo malvado y de nuestra cosa mala. Porque también dice San Mateo capítulo 7 versículo 6, dice: no deis los santos los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí la perla significa la palabra de Dios y los cerdos son esa gente que simplemente no quiere entender, que se opone siempre a lo que dice la Biblia. Ese tipo de gente lo que hay que hacer es dejarlo a un lado, porque si ya en su corazón pusieron que no quiere entender, lamentablemente tú no puedes hacer nada. Lo mejor que tú puedes hacer es sacudirte el polvo de tus pies e irte, porque hay personas tan como con su entendimiento entenebrecido, que ni siquiera que tú le prediques, ni siquiera que el mejor predicador venga lleno del Espíritu Santo le predique, van a entender, porque los mismos fariseos tenían a Jesús al lado y ellos como que no entendieron. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es esa oposición de la palabra de Dios, como que permanecer firme nosotros en la fe
y nosotros seguir predicando también, pero siempre y cuando uno ve interés en la otra persona. Amén, gloria a Dios. Y yo le voy a leer Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y de la manera que Janes y Jabes resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento reprobó el cual a la fe. Aquí está hablando la palabra de Dios que Janes y Jabes resistieron a Moisés. O sea, prácticamente Moisés era el líder. Moisés era el líder de ese tiempo. Y al ser el líder, muchas personas le tenían envidia porque él era usado de Dios. Pero a la vez, así no pasa solo en el tiempo de Moisés, pasa en nuestra familia, pasa en la iglesia, pasa en todas las partes, que cuando hablamos la palabra de Dios hay oposición. Ese tipo de oposición puede pasar en tu familia, o sea, tú ya conoces a Dios y tú quieres abrirle los ojos como Dios te lo abrió a ti, pero el Espíritu Santo que convence. Pero si uno no habla la palabra de Dios, la persona no tiene el entendimiento de entender las cosas, porque si no te hablan como tú sabes, dice que la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Entonces uno tiene que hablar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene oposición, aunque con la familia, porque ellos hay uno en la familia. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando venga el arrebato, uno se queda y el otro se va. O sea, aleluya si se van los dos, gloria a Dios si se van los dos, porque tienen el mismo sentir. Pero dice la palabra de Dios que uno se queda y otro se va en el arrebato cuando venga Jesús para buscar su novia o su iglesia. Pero el que está con cuando están juntos, hay uno que le habla la palabra de Dios a la oposición al compañero o a la compañera. Pero ellos hay personas que tienen, hay personas que tienen ese corazón tan fuerte, tan duro, sabiendo las cosas que pasan, y no le interesa nada de Dios, tiene oposición. O sea, Satanás hace oposición, yo lo sé, Satanás hace lo posible para la oposición, para que no aprenda, no entre. Pero ellos hay almas que propio tienen oposición fuerte, que no lo entienden, no lo aceptan. Porque por más que Satanás tenga oposición, nosotros los seres humanos podemos elegir y podemos pensar. Entonces, no, ellos hay copias, y hay hijos, y hay amigos, y hay personas que tú le predicas la palabra de Dios y no entran en razón, todo lo contrario, se ponen a discutir, se ponen a hacer como si la palabra de Dios no vale nada, sabiendo que la palabra de Dios es vida. Entonces, no solo te hace vivir un ambiente asqueroso, porque unas personas que no conocen a Dios y no conocen la palabra de Dios, ¿de qué cosa va a hablar? Explíqueme. ¿De qué cosa hablar? De cosas malas, porque Satanás lo que habla de cosas malas. Mientras cuando la palabra de Dios usted la tiene en boca, es vida, es cosa buena. Entonces, la posición de Dios es tan fuerte porque uno quiere mejorar. La persona quiere mejorar y quiere mejorar, pero no mejoran su espiritualidad. Entonces, la palabra de Dios tiene tanta oposición en la familia, en la iglesia, en todos los lados, que yo a veces me pregunto, dicen, el Espíritu Santo que convence. El Espíritu Santo está siempre ahí, convenciendo, buscándote personas. Cuando tú miras un letrero, Dios es Cristo viene, Dios es bueno, la gente lo ignora y voltea la cara. Y eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Y Dios está pendiente a nosotros. Pero nosotros no queremos, porque pongamos nuestro corazón tan duro. Pero cuando llegue el arrebato, lamentablemente se van a quedar solos. Porque el Espíritu Santo, cuando se vaya a la iglesia, no lo van a tener. Ahora tenemos el regalo del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque cuando venga el anticristo, aquí claramente la Biblia la van a quemar. No van a poder predicar la palabra de Dios. Como dijo ahorita él, que hay países que no predican la palabra de Dios. Eso va a llegar. Eso va a llegar porque ya la gente le molesta. Ya ni siquiera en los hospitales se puede andar como antes, andar a predicar la palabra de Dios, porque ahora hay que pedir permiso. Tú puedes predicar la palabra de Dios cuando tú vas a una habitación a la gente que tú vas, pero ya tú no puedes andar por cada cosa. Y no solo oposición, vienen los ruidos cuando tú hablas la palabra de Dios. A una persona que le interesa para distraerlo, suena el teléfono,
Yo no es una cosa increíble, los ruidos, todo. Es una posición que yo le pido a Dios que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque en realidad la cosa está bien dura. Así que, por favor, pues, si usted encuentra a alguien que le predique la palabra de Dios, no deje que Satanás le robe esa bendición. Porque la posición de Dios quiere cosas, cuando Satanás pone oposición a la palabra de Dios, es porque algo bueno tiene para usted. Aprenda a crecer espiritual para que este mundo, si le quedan 80 años de vida, 90 años de vida, sepa aguantar lo difícil que es esta vida, porque esta vida está llena de pecado. Está llena de pecado. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios y reprender toda oposición del diablo que no quiera escuchar. Cuando alguien le hable la posición de Dios, ponga a Dios a primer lugar y dije, espérate un momento, vamos a poner a Dios primero, porque Dios está cada día recordándose de que usted tenga un nuevo día y usted se levanta todos los días, que sea ateo, que sea evangelista, que sea quien sea. El Señor el sol se lo da para todo, no hay diferencia. Así que no vamos a poner oposición a la palabra de Dios, porque Dios nos da para todo. No hay uno sí y otro no. Así que Dios lo bendiga. Amén. Y dice un versículo también que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para destrucción de fortaleza. Dice también otro que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y que penetra el alma. O sea que el diablo sabe que la única manera para que una persona sea salva por medio de la palabra de Dios. Por eso es que hay tanta oposición. Pero uno tiene que seguir adelante y no dejar que el diablo ni la fuerza malvada nos intimide y que impida que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, en nuestra familia o en las demás personas. Amén, gloria a Dios. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y dar a la campanita.